Muchas gracias, senadoras, senadores, por sus cuestionamientos. Senador Camarillo, la estrategia que tenemos en Puebla es la misma que tenemos para todo el país en materia de educación superior. ¿Cómo lograr que menos jóvenes abandonen la escuela? Bueno, el primer paso lo dio el presidente López Obrador, dándoles una beca, un reconocimiento para que no sea la falta de recursos la causa del abandono. Segundo, tenemos que abrir lugares suficientes. Tiene que haber más preparatorias, como se está planteando. Puebla no es la excepción, se están construyendo más espacios y más lugares de preparatoria y de educación superior. Recientemente se inauguró una sede del Politécnico Nacional y una preparatoria del Politécnico, asociada al Politécnico Nacional, y seguiremos ampliando los espacios educativos. Tercero, revisando la oferta educativa que hay en esos planteles, en media superior. Acabamos de estar en la Universidad Tecnológica Politécnica de Puebla y ahí hemos establecido junto con el gobierno del estado que va a ser la sede donde se va a concentrar principalmente todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Tenemos que darle a los jóvenes carreras que les resulten pertinentes para su desarrollo y para que se puedan insertar de manera exitosa en la economía. Coincido con usted de que la educación no puede ser un reproductor de desigualdades, sino por el contrario, la educación es el camino para disminuir esas desigualdades. Por eso nuestra presidenta siempre concibe su política educativa como una estrategia de derechos y no de privilegios. Tiene que haber más espacios para que nadie se quede fuera. Las becas, usted dice las becas no bastan, pues no, efectivamente hay que abrir lugares para que esas becas tengan sentido, para que las y los jóvenes puedan estudiar. Tenemos que acompañar a los jóvenes. Sabemos que la violencia puede colarse en las escuelas. Por eso, sobre todo en media superior, hay un acompañamiento ahora, lo que estuvimos comentando, el marco curricular ampliado, estas habilidades socioemocionales para que los jóvenes estén en la escuela. El lugar más seguro que puede estar un joven sin duda es la escuela. Afuera puede presentar o puede enfrentarse a muchos riesgos. Por eso queremos que los jóvenes estén en la escuela y que la escuela sea un espacio seguro, no desde el punto de vista físico solamente, sino también, como decíamos, que el joven tenga ganas de ir a la escuela, que se sienta apoyado, que se sienta feliz, que pueda realizarse plenamente. Por eso el acompañamiento de la formación socioemocional, para desarrollar habilidades para la vida que le sirvan al joven en su desarrollo. Eso es lo más importante que nos interesa ahora, que los jóvenes se queden en la escuela y cada vez más jóvenes, que cada vez tengamos una cobertura más importante. La educación es el gran proyecto nacional, coincidimos con usted en esa definición y pensamos, por los números que hemos dado y por las iniciativas que tiene nuestra presidenta, que es el corazón de la transformación en estos momentos. Habla usted del salario de los maestros, es muy importante lo que señala esta iniciativa para que el salario promedio de cotización de el IMSS sea el referente para el salario de las y los maestros. Déjeme decirle que así se ha comportado el salario de los maestros desde la administración anterior, que hizo un cambio importantísimo en la política salarial con aumentos que ya describí aquí, que se ha duplicado el salario de los maestros si comparamos el promedio que se tenía en 2006, 2012 con los promedios que se tienen ahora. Y le doy una referencia, el salario
del maestro de grupo de primaria, conforme la proyección del 2025 para este año, el incremento que se dio del 10%, llegaría a 18,965 pesos, lo cual lo coloca por encima del salario base de cotización del IMSS, que son 18,579 pesos. Es un referente importante también este indicador para el Fondo de Pensiones del Bienestar, que es el referente que se toma para ir incrementando la pensión de referencia que completa este fondo de pensiones cuando un maestro, una maestra, un trabajador al servicio del Estado se retira, tiene su pensión con cuentas individualizadas y entra el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar para llevarlo justamente al promedio del salario base de cotización del IMSS. Entonces, qué bueno que haya habido esta política de recuperación salarial. Senadora Villano, por supuesto que no se inventó el país hace 7 años. En materia educativa yo reconocí aquí en mi intervención inicial la gesta iniciada por José Vasconcelos de alfabetizar este país, que vamos a poder concluir más de un siglo después, por supuesto, gracias al trabajo de miles de maestros durante varias generaciones que por fin nos llevan a que hoy, el siguiente año, podamos tender bandera blanca contra el analfabetismo. También hice un reconocimiento a las normales en nuestro país por la contribución que han tenido. Fueron las normales de donde salió el Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana. Fueron las normales quienes diseñaron los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito. Le tenemos un gran aprecio y reconocimiento al normalismo mexicano, que ahí sí coincido con usted, son un referente en América Latina, las normales en nuestro país y la preparación continua que hacen de miles de maestros en México. Tenemos más de 200 normales en nuestro país. Tenemos las normales rurales que tienen una atención especial. Tenemos 261 normales en todo México con 115,000 alumnos que tienen un apoyo permanente por parte del gobierno de México. El CONAFE está siendo el gran referente para formar comunidades educativas. Es extraordinario el enfoque que tiene CONAFE, dirigido sabiamente por Gabriel Cámara. Don Gabriel Cámara es el gran maestro que tenemos, por fortuna, en la Secretaría de Educación Pública. Ha atinado en saber cómo conducir esto que logró la nueva Escuela Mexicana, de la autonomía profesional docente. Que se desaparezca el maestro dictador frente al grupo que le pedía a los alumnos memorizar cierta información, ciertos conceptos, para dar paso a un maestro que él define cómo enseñar los contenidos educativos, cómo lograr los objetivos a partir de proyectos, con experiencias que vivan los niños en el aula, en las escuelas o con la comunidad. Nada se aprende mejor que lo que se vive, no algo que se menciona y que tratemos de recordar. Este modelo exige mucho trabajo fuera del aula al maestro, de preparación de su clase, exige mucha creatividad, exige mucho compromiso y trabajo colaborativo. Por eso, la autonomía profesional docente es un lugar propicio para que las y los maestros intercambien experiencias y se apoyen en esta metodología de la tutoría que tienen en CONAFE, donde el niño aprende enseñando y donde el maestro aprende o enseña aprendiendo. Esta relación de uno a uno que convierte el aprendizaje en una experiencia muy rica y transformadora. Si entre los niños pueden aprender enseñando y los maestros pueden enseñar aprendiendo de ellos, ¿por qué no replicar esta dinámica entre las y los maestros?
Desde que llegamos a la Secretaría de Educación, hemos orientado a que los consejos técnicos, en lugar de que sean unas reuniones burocráticas que se hacen el último viernes de cada mes, se constituyan comunidades de aprendizaje. Y los maestros y maestras, en el ejercicio de su autonomía profesional docente, se dediquen a intercambiar las mejores experiencias que han tenido frente a grupo, y que se vayan enriqueciendo los proyectos y que se vaya enriqueciendo la práctica educativa, y que esto después tenga una influencia en la elaboración de los materiales. Todo nuestro respeto para el trabajo que hace la CONAFE. El INEA no ha detenido su trabajo. El INEA es quien va a lograr la meta alfabetizando a más de 200,000 mexicanos para que tengamos la bandera blanca el siguiente año. Las escuelas de tiempo completo, hay una posibilidad que se pone en manos de los padres y madres de familia para recuperar las escuelas de tiempo completo, que es a través de la Escuela es Nuestra. La Escuela es Nuestra permite, entre todas las posibilidades que tiene, que los recursos se utilicen para pagar, como se hacía antes, a los maestros y que se queden un par de horas más. Esto es una opción vigente en la Escuela es Nuestra, que las mamás, los papás pueden optar en el consejo escolar, optar por llevar a su escuela a que tenga más horas. La información que circuló por ahí en un medio de comunicación de los ejercicios integradores de aprendizaje realizados el año pasado por Mejoredo, hay que tener mucha claridad en la interpretación. No es la interpretación que se le ha dado aquí en un par de ocasiones lo que dicen esos resultados. Estos ejercicios te dicen qué niños han completado el ciclo de aprendizaje de determinados objetivos y qué porcentaje está en el proceso de adquisición del mismo. O sea que no es algo que se pueda comparar. Además, una vez que termine este proceso de Mejoredo y que podamos tener esa información de manera oficial y no a través de los medios, es que podremos utilizar estos diagnósticos, estos ejercicios, para utilizarlo en favor de las mejoras. Coincido con usted que uno de los momentos más importantes, y fue uno de los por los cuales la Constitución del 1917 se convirtió en un referente a nivel internacional en materia social, sin duda es el artículo 3º constitucional. La escuela es nuestra. Me uno con usted a lamentar la muerte del niño Anuel en Coahuila. Desde el primer momento estuvimos en comunicación con sus familiares, con su abuela, con su mamá. Estuvimos atendiendo dentro de esta tragedia lo que podíamos apoyar. ¿Por qué ocurrió este accidente? Porque no hubo el cuidado necesario para resguardar materiales de una obra que se estaba haciendo en esa escuela, determinada por las madres y padres de familia, en una escuela. No se resguardó el material y ocurrió este terrible accidente. No es que haya sido una obra hecha por la Escuela es Nuestra y que se haya venido abajo y haya provocado la muerte de alguien. No, fue el descuido de haber dejado los materiales expuestos y que estos representaban el peligro para un niño. Hay un detenido que es el señor que estaba haciendo esta techumbre y tenemos que revisar cómo lograr que en algunas obras que represente una intervención mayor o que pueda haber algún riesgo, haya el acompañamiento de alguna autoridad que tenga experiencia en la materia, como son los institutos de infraestructura educativa en los estados o el propio INIFED. De hecho, así lo marcan las reglas de operación. Hemos trabajado con el gobierno del estado, con el secretario de Educación, con el gobernador del estado para tener una mesa y hemos hecho ya la revisión de todos los proyectos que han determinado los padres de familia en el estado para poder evaluar cuáles pudieran representar algún riesgo y que haya una autoridad y que pueda supervisar la construcción y que no tengamos ningún riesgo. Lo que sí es que no podemos detener este programa que le pertenece a las comunidades escolares, a los padres y madres de familia, y es a veces la única vía para mejorar las condiciones
de las escuelas. Respecto de lo de los libros de texto y Lorenzo Córdoba, bueno, pues es un hecho lamentable que se hayan dirigido así a nuestras comunidades, a nuestros pueblos originarios, que se haya manifestado un desprecio, algo que es parte de nuestra cultura y que nos enriquece como nuestro país. Era un gran ejemplo que estuviera en los libros de texto para que nunca vuelva a suceder. Y no hay mejor manera de que eso no vuelva a suceder que hacer lo que estamos haciendo ahora en la Secretaría de Educación Pública, que los libros de texto se estén traduciendo a nuestras lenguas originarias, como ya lo hicimos en las 20 primeras en este ciclo escolar, y llevarle a nuestros niños, a nuestras niñas, los libros de textos en sus lenguas, con el mensaje de que estamos orgullosos del mosaico cultural que es nuestro país. Tenemos que, la beca Rita Cetina es un acierto de la presidenta. Si vemos el flujo del sistema educativo mexicano, no tenemos prácticamente deserción en educación primaria. Empieza a haber un porcentaje de niños, de niñas que no terminan su secundaria, y la gran fuga del sistema educativo está, como sabemos, en media superior. ¿Qué se ha hecho para ello? Primero, la beca Benito Juárez, que detuvo el abandono escolar en media superior y está logrando una tasa de cobertura mayor, y vamos a llegar al 85%, una cifra histórica. Pero era necesario impulsar, si queremos aumentar la cobertura en media, tenemos que impulsar desde la secundaria. Por eso la presidenta decidió empezar por secundaria. Dijo, vámonos a toda la secundaria, que sea universal, para asegurarnos que más niños terminen su secundaria y más jóvenes ingresen a la prepa y terminen su preparatoria, y así darle seguimiento a su trayectoria educativa. Entonces tenemos que evitar que los niños en edad escolar estén fuera de las escuelas. Es la gran tarea que tiene el gobierno de México. Y vamos a hacer una estrategia muy novedosa en Michoacán, porque se mencionó aquí un par de veces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la matrícula de egreso de todas las secundarias públicas en el estado de Michoacán y vamos a hacer una especie de plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Así como los jóvenes ingresaron en la zona metropolitana del Valle de México para determinar qué preparatoria querían ir, ahora vamos a ayudarles a las y los padres de familia para que sus hijos tengan directo una preparatoria asegurada cuando salgan de la secundaria, que no se nos quede ninguno fuera. La meta que hemos comprometido con la presidenta de la República en la Secretaría de Educación Pública es que vamos a lograr una tasa de rechazo cero, que nadie se quede sin preparatoria, que no se nos queden jóvenes en el camino. Ya sé lo que están pensando. Para que esto ocurra faltan más espacios en preparatoria, por supuesto. Por eso se van a construir 10 bachilleratos tecnológicos en Michoacán y se van a hacer 20 ampliaciones de bachilleratos existentes y se van a construir 60 telebachilleratos modulares, como mencioné en mi primera intervención, que van a tener aula de cómputo, van a estar conectados a internet y van a tener horas de educación artística, de cultura y activación física. ¿A dónde vamos a poner esos 60 telebachilleratos? En las zonas urbanas con gran población, pero sobre todo en las zonas rurales. Es algo que nunca se ha hecho en el país, pero nos vamos a cobertura total y rechazo cero. Es un buen ejercicio que, de resultar favorable, podría extenderse a otras entidades y así evitar que ningún joven se quede fuera. Hay que ir por ellos, decirles, vénganse a la escuela, aquí hay un lugar y además tienes una beca. ¿Cómo incrementar los espacios? Universidades del Bienestar Benito Juárez es un gran sistema. Ojalá, le voy a pedir al senador Morón que pudiera organizar una gira a que conozcan este sistema extraordinario. Se dicen muchas cosas, pero hay mucha desinformación respecto a este sistema.
Las universidades del bienestar Benito Juárez van a lugares donde nunca los jóvenes hubieran tenido la oportunidad de estudiar educación superior. Son universidades que cambian a la comunidad, son universidades que llegan y generan un entorno diferente. La comunidad es quien construye, quien decide qué carreras se necesita, que cuida a los alumnos, que cuida la escuela. La universidad se convierte en el gran proyecto comunitario. Es extraordinario lo que pasa en esas comunidades y el cambio y la oportunidad de ejercer su derecho a la educación que tienen jóvenes en comunidades marginadas. Son ya 220 planteles con más de 85,000 estudiantes. Ojalá se pudiera hacer una comisión y que pudiéramos ir a visitar algunas de estas universidades para que entiendan la revolución educativa que está provocando. No hay, por cierto, ninguna observación de desvío de recursos, como no lo hay en la Escuela Es Nuestra. No lo puede haber en la Escuela Es Nuestra por una sencilla razón, porque es capítulo 4000, es un subsidio que se entrega a los padres de familia y son ellos quienes deciden la obra, supervisan la obra y ejecutan los recursos. La responsabilidad del gobierno termina con acreditar la entrega de los recursos a los comités de padres de familia, que por cierto, siempre pedimos que la tesorera sea mujer. En todos los comités de padres de participación escolar, la tesorera es mujer. También es un programa que incentiva la participación de las comunidades. Eventualmente hay quien no cumple o eventualmente hay algún error, pero de manera general nosotros confiamos en que no hay nada más importante para un papá o una mamá que la educación de sus hijos. Y además participar para mejorar las condiciones de las escuelas es una enseñanza extraordinaria para ellos. ¿Cómo incrementar los espacios en educación superior? Bueno, ¿cuál es el plan? 55%, parece muy ambicioso, más de 1 millón de lugares. ¿Cómo lo vamos a lograr? 330,000 espacios a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, el Politécnico Nacional y la Universidad Rosario Castellanos para la Salud. 330,000 lugares en la administración. Estamos trabajando con las universidades estatales, las universidades interculturales, para que ellos puedan generar 150,000 espacios adicionales. 40,000 espacios adicionales a través de la UNAM, de la Politécnica, de la Pedagógica Nacional, de la UAM, de las universidades nacionales federales. La Universidad Abierta a Distancia puede incrementar 50,000 lugares, las normales públicas y las tecnológicas y politécnicas. En total, 353,000 lugares adicionales. El resto del esfuerzo tendrían que hacerlo las universidades privadas para que lleguemos 400,000 más o menos lugares para poder llegar al millón que estamos proponiendo. Esa es la estrategia para incrementar los espacios en educación superior. Ya habíamos comentado de que sí hay prueba PISA, nunca se ha interrumpido, nadie canceló PISA se realizó este año, ya di los datos, en poco más de 200 escuelas, ahí están los resultados, son públicos. Lo que nosotros decimos es que no podemos conducir la política educativa a través de los resultados de PISA, son absolutamente insuficientes. Para nosotros nos sirven más los resultados de los ejercicios integradores de aprendizaje que nos dan un diagnóstico en 4 campos formativos de niño por niño y esa información la recibe el maestro de grupo que le permite trabajar. Nosotros nos sirve más eso que estar viendo nada más a PISA. Si queremos mejorar la educación, PISA es absolutamente insuficiente. Le agradezco sus palabras al senador Cepeda. Aprovecho para agradecerle porque hemos tenido una muy buena colaboración con la representación sindical, con el Magisterio de México. Siempre tendrán nuestro más alto reconocimiento las maestras y los maestros de este país. Yo vengo de una familia de maestros. Mi madre fue
maestra, normalistas, todas mis tías son maestras, por cierto que hoy falleció una de ellas, mi abuelo fue maestro, y una de las cosas que más me marcaron en mi infancia fue la ceremonia de entrega de la medalla Ignacio Manuel Altamirano a mi abuelo. Desde ahí entendí que había personas que habían decidido entregar su vida entera en favor de los niños, de las niñas y de la educación de nuestro país. ¿Cómo no voy a reconocer a los maestros y las maestras de México? La senadora del PAN, Gina Geraldina, comenta que la educación es una prioridad. Creo que se ha demostrado aquí con todo lo que hemos dicho, que no solo es una prioridad, es el motor de la transformación. La nueva escuela mexicana no es un adoctrinamiento autoritario, es justo exactamente lo contrario. Lo que hace la nueva escuela mexicana es tratar a las y los maestros como profesionales de la educación. Y no se les da una guía y se les dice, a ver, maestro, tú tienes que dictar esto y este es tu trabajo. No, eso se terminó por una razón ni siquiera ideológica. Esta revolución de las tecnologías y esta era de la información que estamos viviendo, inteligencias artificiales, ha cambiado drásticamente el rol del maestro frente al grupo. ¿Qué era el maestro frente al grupo? Era el referente de información. Era la fuente de información principal para los niños y las niñas. Pues resulta que ahora, muy probablemente en la mayoría de los casos, las niñas y los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen más información que los maestros. Por lo tanto, el rol ha cambiado de manera fundamental. ¿Qué necesitamos que hagan los maestros? Que aprendan, para que le enseñen a los niños a diferenciar entre los distintos tipos de información, conocimientos y saberes, y que sepan cómo utilizarlo. Eso no se puede hacer en un modelo tradicional como el que hubo en nuestro país. Tenemos que darle la confianza al maestro, la autonomía profesional docente, y que ellos utilicen su experiencia, el intercambio de experiencias con los demás, para provocar experiencias de aprendizaje únicas de acuerdo al contexto de cada escuela, para que los niños tengan este aprovechamiento. Por eso la autonomía profesional, por eso caen en un momento muy oportuno, y lejos de ser un adoctrinamiento, pues la educación libera, como dijo Paulo Freire. Estamos por una educación liberadora. Queremos que los niños tengan pensamiento crítico, queremos que los niños tengan compromiso con la comunidad, que tenga valores como la fraternidad, como la honestidad, el respeto a las y los demás, que aprendan dentro de una cultura de paz. Nada nos hace más libres que la educación, así que es una contradicción prácticamente decir que la nueva escuela mexicana es un modelo de adoctrinamiento. Menciona usted las deficiencias en las escuelas, ahí está el programa de La Escuela es Nuestra. Sí, hay muchos años de rezago, pero están los recursos cada vez aumentando y llegando a más escuela. Lo del psicólogo por escuela, yo decía que hay quienes piensan que tiene que haber, que la vía para contener, digamos, esta tendencia que hay ahora, muchas veces provocadas por las redes, estas inseguridades en los jóvenes, esto del seguir ciertos modelos que provoca ansiedad, crisis de ansiedad o de depresión. Por supuesto que hay quienes tienen que ser tratados por psicólogos, pero de manera general pues no podemos llenar de psicólogos las escuelas. Tiene que haber un tratamiento desde el punto de vista social. Esto que decía yo, que propone el marco curricular común y que propone la nueva escuela mexicana, con la parte socioemocional, desarrollar habilidades socioemocionales que le permitan al joven, al niño, a niña, enfrentar la vida, que tenga herramientas emocionales para enfrentar distintas situaciones. Y eso empieza porque no haya acoso, porque no haya violencia, porque no haya discriminación, para que haya una relación de confianza del niño, del adolescente con sus pares, y se puedan construir redes de apoyo que hagan que el niño se sienta bien en la escuela. Eso es muy importante, que los niños hablen sus emociones, pero sobre todo que aprendan
que pueden controlar sus emociones y no que sus emociones lo controlan. Esto que puede parecer muy sencillo es fundamental, sobre todo para el desarrollo que tienen después en su edad adulta, que a veces vemos pues adultos ya que están completamente controlados por sus emociones y no alcanzan a darse cuenta. Entonces, esto es muy importante y por eso es tan relevante el punto de vista socioemocional que plantea la nueva escuela mexicana, tanto en básica, en secundaria, como en media superior. Tenemos que proteger a nuestras escuelas, que no llegue la violencia, que no haya abandono. Coincidimos ahí con usted, ya comentamos lo de Michoacán. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir por todos los niños de secundaria, todos que entren a la prepa, y vamos a asegurarnos que terminen su preparatoria. Por eso también el proyecto de abrir 50,000 lugares adicionales en la educación superior en Michoacán, porque sabemos que si aumentan los jóvenes en prepa, pues más tarde van a requerir educación superior. ¿Cuántos jóvenes hemos rescatado? Pues habría que ver, por ejemplo, les doy un dato, tenemos 14,000 estudiantes más nada más en la zona metropolitana, quitando el criterio del examen del Comipems. Hemos visto cómo se incrementa la tasa de cobertura. Cada joven que llega a la escuela, cada joven que termina el bachillerato es un joven que rescatamos de estar en otro tipo de actividades. Entonces, creo que la tasa de cobertura, el aumento que estamos proponiendo, van a ser todos jóvenes rescatados. Adicionalmente, y creo que ya me pasé mucho tiempo, tenemos una política muy bonita que, por cierto, ha sido muy mal interpretada. ¿A quién le importaban los jóvenes que no regresaban? Porque lo tenemos muy medido. ¿Cuándo se da la deserción? Cuando un joven entra a bachillerato en septiembre, se va a sus vacaciones de diciembre y no regresa en febrero. ¿A quién le importaban los que no regresaban? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos sacando la lista. ¿Quiénes son? ¿Cuántos no regresaron en febrero? Para llamarles, ir por ellos, para ver qué pasó. Con eso recuperamos en un primer ejercicio 3,000 jóvenes que habían decidido que ya no iban a seguir estudiando, pero fue la llamada de un maestro, fue la llamada de un compañero, fue la llamada de un grupo de amigos que le dijeron: te extrañamos en la escuela, regresa, y regresa porque además aquí está tu beca Benito Juárez. Eso que fue un primer ensayo y que nos dejó de saldo positivo 3,000 jóvenes que regresaron, se está aplicando en estos momentos. Y pronto vamos a dar a conocer los datos de cómo nos fue en esta jornada de jóvenes que habían terminado su primer año y no están regresando al segundo. Así que pronto vamos a tener los resultados. Estoy seguro que la subsecretaria Tania nos va a dar la estadística de cuántos jóvenes pudimos regresar con esta política. El senador Morón pregunta, ¿qué se proyecta para sustituir al UCICAM? Lo que digan las maestras y los maestros. Vamos a respetar la voluntad que resulte, el resultado que tengamos de la consulta escuela por escuela. Quiero terminar diciendo que en el segundo piso de la Cuarta Transformación, conducido por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la educación, abrazamos con orgullo nuestra responsabilidad de acompañar a quienes cargan en sus mochilas el peso luminoso del porvenir. Son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes quienes cada mañana, al caminar hacia la escuela, trazan con sus pasos el nuevo mapa de nuestro país. Hoy las y los mexicanos, desde los 6 años, cuando el mundo infantil es duda y maravilla, hasta los 22 en la primera adultez, cuando las respuestas comienzan a revelarse, sienten la presencia del gobierno en una beca. Contaremos con más de 20 millones de becarios y becarias de todos los niveles educativos para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Más de 150 millones de libros de texto para que nadie se quede sin estudiar por falta de libros.
Más de 70,000 escuelas entendidas para que todas y todos gocen de espacios dignos y agradables. Más de 3,400 telesecundarias conectadas a Internet. Más de 120,000 nuevos lugares en el Bachillerato Nacional para que nadie sea rechazado. 330,000 nuevos lugares en educación superior y la plataforma Saberes al alcance de millones. 12 millones de niñas y niños valorados y atendidos en la Estrategia Nacional Vida Saludable. Una nueva escuela mexicana que nutra la educación de valores, humanismo, solidaridad, pensamiento crítico, habilidades socioemocionales y sentido comunitario para que, lejos de doctrinas, se aprenda a pensar por sí mismos, a liberar el criterio, a afianzar la ética y asumir el rol en el tiempo y el espacio, donde, como afirmó Paulo Freire, y ya lo dijimos, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos se liberan en comunión. La educación es un derecho y no un privilegio. Buscamos formar seres integrales, cabeza que piensa, corazón que siente, manos que transforman, voluntad visionaria y patriota. El neoliberalismo predicó el sálvese quien pueda. Nosotros predicamos en todas y todos nos salvamos en comunidad. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación no solo ha vuelto al territorio, es el territorio mismo. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes aprenden desde sus necesidades y curiosidad para que desde el ritmo de su pulso se comprendan a sí mismos, a sus seres queridos, a sus cuerpos y a la vida. Antes, desde una educación que parecía educación bancaria, el neoliberalismo medía a las infancias en horas de obediencia, pretendiendo fabricar autómatas para servir a códigos ajenos, viendo las nuevas generaciones como futuras piezas de engranaje y no lo que en verdad son, universos en expansión. Hoy las aulas liberan, porque el aula es donde la vida acontece, donde los saberes se construyen en diálogo, donde se codiseña la realidad y la felicidad comunal. Son tiempos donde la educación tiene rostro, huele a tierra conocida y habla en lenguas que resisten. Es este el sendero donde convergemos los 130 millones de mexicanos y los mexicanos que somos, los que habitamos este extraordinario territorio, donde finalmente se garantiza la educación como un derecho, dejó de ser una competencia, un privilegio o una mercancía. Hoy es el eje de la transformación, educación para la transformación. Muchísimas gracias.